¿Te has parado alguna vez a pensar que un camino que, en condiciones normales, se habría hecho en 11 días, se transformó en 4 décadas? Piensa en eso. 11 días frente a 40 años. La misma geografía, la misma promesa, pero una generación entera cambió de rumbo. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en el corazón del pueblo que convirtió una marcha breve en una larga escuela bajo el sol? Hoy te invito a recorrer con nosotros esa pregunta, la sorprendente razón detrás del viaje de Israel. Cuando abrimos la narración del Éxodo, lo primero que sentimos es el viento de la liberación. La opresión de generaciones se quiebra, el clamor asciende y Dios escucha. Imagínate la escena. La multitud sale, mujeres con niños, ancianos que por fin caminan libres, caravanas cargadas con lo que pudieron tomar de Egipto. El corazón late con expectativa. Esperaban llegar a la tierra prometida en poco tiempo. La promesa de Dios parecía cercana, palpable, como una sombra de olivo tras la colina. La esperanza era visible en cada rostro. Pero la libertad no es lo mismo que la madurez. La nueva vida no se traduce inmediatamente en nueva identidad. Eso es lo que veremos. Dios concede la libertad, pero no la deja sin formación. La primera gran escena que marca el carácter de este pueblo es el paso por el Mar Rojo. Éxodo 14. Allí se impone el milagro que nadie hubiera imaginado. Aguas que se abren, un camino seco en medio de un desastre que parecía inevitable. Podríamos detenernos en la espectacularidad del hecho, en el ruido del carro del faraón ahogado y en la incredulidad de quienes son testigos de la gloria de Dios. Pero hay algo más sutil y más profundo. Después del milagro viene la canción, viene la alabanza, viene el júbilo por haber sido salvados. No es extraño entonces que después del canto aparezca la queja por sed y por hambre. La respuesta inmediata de muchos fue volver la mirada atrás. La memoria de la esclavitud, de la seguridad incluso en la dureza de los días pasados, se manifestará pronto en nostalgia. Y esta nostalgia es clave. No hablo de añoranza nostálgica por lo que el pueblo dejó. Hablo de una nostalgia que niega el presente y anula el futuro. Mejor vivíamos como esclavos en Egipto que morir en el desierto. Esa variante gritó el alma de muchos. La libertad externa había llegado, pero la libertad interna, la que libra del peso de la mente cautiva, aún no. Esa brecha entre salidas visibles y cambios invisibles será recurrente. ¿Cuántas veces nosotros también corremos hacia una promesa sin estar dispuestos a dejar atrás la estructura mental que nos esclavizaba? ¿Cuántas veces queremos el fruto sin soportar la poda? El pueblo de Israel nos enseña por experiencia amarga que salir de la tierra de la opresión no cancela el proceso de transformación. Poco después del cruce, el pueblo empieza a tener necesidades básicas: agua, comida. La provisión de Dios se hace presente de maneras sorprendentes y a la vez pedagógicas. El maná, Éxodo 16, es, primero, una respuesta diaria y concreta a la necesidad. Segundo, un método para enseñar dependencia. Tercero, una lección sobre la obediencia y sobre la tentación de acumular por miedo. Dios provee pan del cielo, pero lo hace en porciones diarias. La lógica de la plaza de harina donde guardas para tener seguridad no es la lógica de la marcha hacia la promesa. Aquí se aprende que la dependencia de Dios es saludable y formativa. La columna de nube y fuego que guía y se coloca entre el campamento y la presencia de amenaza es otro signo. Dios está con ellos, visible y sobre ellos. Sin embargo, la presencia tangible de Dios no suprime la necesidad de ser transformados. Estas señales, la apertura del mar, el maná, la nube y el fuego, actúan como confirmación. Dios muestra poder, provisión y presencia, pero también actúan como crisol. A medida que pasan los días, la tensión se acentúa.
El pueblo prueba la provisión, pero no permite que esa provisión lo transforme plenamente. El corazón humano se revela frágil. Si hay algo repetido en este camino, es la oscilación entre confianza y murmuración. Es una lección que debemos interiorizar. Los milagros no anulan la disciplina, más bien pueden llamarnos a una fe que se edifica o a una incredulidad que se endurece. Llegamos así a la escena del Sinaí, Éxodo 19:20, donde la experiencia con Dios se vuelve aún más intensa. El monte humea, suena un tronar que estremece, la ley se entrega, el rostro de la alianza aparece en términos solemnes. Aquí debería brotar un compromiso nuevo, una identidad clara, una transformación profunda. Pero la narrativa nos sorprende. Tras 40 días arriba del monte, cuando Moisés tarda, el pueblo baja y construye un becerro de oro. Éxodo 32. La caída es abrupta. ¿Qué nos dice esto? Dice que la experiencia de lo divino no siempre arraiga en el corazón como esperanza sólida. En ocasiones, devuelve al pueblo al atajo de la seguridad humana. La inmediatez del rito, de la figura que se puede mirar y tocar, vence la esperanza de la promesa invisible pero verdadera. Este episodio revela algo esencial sobre la disciplina divina. No es caprichosa. No es que Dios castigue para ejercer poder cruel. La ley y el pacto estaban destinados no solo a salvar a un pueblo del yugo, sino a formar una comunidad santa. Cuando esa comunidad opta por atajos, por seguridad visible, pone en riesgo la alianza. La reacción de Dios frente al becerro de oro combina ira y misericordia. Moisés intercede, se presenta como mediador, y la tensión entre juicio y perdón se hace patente. Aquí ya vemos uno de los ejes de nuestra pregunta. La disciplina divina tiene un componente restaurador, pero también correctivo. No es un fin en sí misma, sino un medio para devolver al pueblo a su vocación. Pasa el tiempo y aparece una escena que marca un punto de inflexión en el destino de esa generación. El envío de los espías, Números 13:14. Dios ordena explorar la tierra prometida, y fieles a su gente, envía 12 hombres para reconocerla. Tras 40 días de inspección, regresan con frutos, con mapas de colinas y ciudades, pero también con un informe dividido. 2 hombres, Josué y Caleb, presentan una mirada de fe. Podemos subir y tomarla. 10 espías, vencidos por la vista de gigantes y fortalezas, siembran el miedo y la duda. ¿Qué sucede cuando el pueblo escucha a los detractores de la promesa en vez de a quienes sostienen la fe? El resultado será trágico. El pánico se propaga, la murmuración se enciende y la confianza se quiebra. La respuesta de Dios a esa actitud fue dura y clara. Por cada día que los espías hicieron la exploración, el pueblo pagaría 1 año de permanencia en el desierto. 40 días se convertirían en 40 años. Números 14. Es aquí donde la pregunta del título debe volver incesantemente. ¿Por qué 40 años? Porque la sentencia apunta a una verdad formativa. El tiempo del desierto es tiempo de formación, de purificación, de permitir que la carne y la mentalidad cautiva mueran para que una nueva generación, dispuesta a confiar, surja. No fue un castigo aleatorio. Fue una respuesta proporcional que buscaba evitar que una generación incrédula entrara en la tierra prometida, llevando consigo la raíz de su incredulidad. Ahora detente un momento conmigo. Imagina que la palabra de Dios cae sobre aquel campamento no como sentencia para destruir, sino como diagnóstico para sanar. La promesa se mantuvo, el objetivo no cambió, pero la vía sí. En lugar de un paso rápido, había que pasar por un proceso. Dios no quería arrastrar a la comunidad hacia la promesa sin transformar su corazón. De hecho, permitir que una generación marcada por la duda heredara la tierra habría sido una derrota para la propia promesa.
La tierra prometida solo florece en manos de aquellos que han aprendido a depender de su Dios. Por eso el tiempo en el desierto funcionó como cortejo y crisol, una escuela donde la seguridad interior debía reemplazar la nostalgia de esclavitud. La situación entra en un punto crítico. Visualiza al pueblo, ancianos llenos de remordimiento, jóvenes que no conocieron la esclavitud de Egipto, familias enteras sometidas a la disciplina de la marcha. Algunos aceptan la palabra de Dios con dolor y esperanza. Otros se rebelan en su cerrazón. Las generaciones se dividen entre quienes, por fe, quieren creer en la promesa y quienes, por miedo, prefieren la seguridad conocida. Este desenlace trae consecuencias prácticas. Aquellos que escogieron la incredulidad no verían la tierra. Sus huesos fueron esparcidos por el desierto. Esa frase, cuando la leemos con sobriedad, nos obliga a un examen moral y espiritual. ¿Qué hacemos con nuestras dudas? ¿Permitimos que definan nuestro destino? No debemos entender que la justicia de Dios se ejerce sin misericordia. A lo largo del trayecto, Dios ofrece oportunidades de arrepentimiento, signos de su presencia, provisión diaria. Pero la obstinación humana tiene un precio. La narrativa bíblica no pretende presentar a Dios como un tirano que busca venganza, sino como un padre que con justicia preserva el futuro de su pueblo. Es un acto preventivo. Mejor prevenir que permitir que la incredulidad destruya la promesa. En este punto la historia nos muestra también el tema de la responsabilidad en el liderazgo. Moisés aparece como intercesor, como mediador que reza, que intercede por el pueblo, que enfrenta a Dios para suplicar clemencia. Su fidelidad es patente. Sin embargo, la crisis de liderazgos también se percibe. La comunidad, en varios momentos, prueba y cuestiona la autoridad, a veces con razón, otras con orgullo. El episodio del becerro de oro está emplazado en esa tensión entre esperanza y fragilidad de la estructura humana. La reacción de Moisés, su forma de contener la ira divina, revela que el pastor verdadero no busca gloria, sino restauración. Pero incluso los líderes no son infalibles. Más adelante, cuando la prueba será sobre Moisés en Meribá, veremos que la obediencia exacta de los líderes también pesa y que la santidad de los que guían tiene consecuencias tangibles para el pueblo. Antes de proseguir, es importante notar cómo los milagros sirven de doble filo. Testifican la soberanía de Dios y al mismo tiempo exponen el carácter humano. El maná enseñó dependencia, pero no impidió la codicia que llevó a la plaga entre los que acaparaban. La nube y el fuego protegieron, pero no convirtieron la mente de cada uno. La historia nos confronta con la realidad de que los gestos divinos no sustituyen la necesidad de conversión interior. Si no hay disposición del alma, el milagro se queda como un souvenir y no como instrumento de cambio. Volvamos a los espías. La división entre la visión de Josué y Caleb y el informe de los 10 refleja algo que sucede con frecuencia en nuestras comunidades. La voz de la fe suele ser minoritaria y muchas veces ridiculizada, mientras el coro del miedo se uniformiza. Josué y Caleb ven posibilidades donde otros solo ven obstáculos. No es que minimizaran la dificultad. Reconocen la fortaleza de la tierra y sus gigantes, pero su evaluación va acompañada de una confianza en la intervención de Dios que otros no tuvieron. Aquí hay una lección para nosotros. La fe no es negar la realidad, es reconocer la realidad y con ella creer que Dios es más grande. Josué y Caleb no son figuras de fantasía. Son modelos prácticos de cómo debe responder una comunidad que desea entrar en la promesa. Cuando el pueblo se rebela, la palabra que cae es tajante. No entrarán. Esa frase resuena hoy como una advertencia.
Las decisiones colectivas tienen consecuencias generacionales. La incredulidad de unos marcó el destino de muchos. Pero observa también la compensación divina. Los hijos, la nueva generación, reciben la promesa. Dios, en su fidelidad, no anula la promesa por la dureza del presente. Toma medidas para que la promesa llegue de la manera que permita su realización auténtica. La generación que heredará la tierra será la que haya sido formada en su corazón por la escuela del desierto. Aquí está la sorpresa que busca nuestro título. Los 40 años no fueron una pérdida de tiempo, sino el tiempo necesario para que la libertad exterior se transformara en madurez interior. Y sin embargo, aún quedan preguntas que pulsan bajo la superficie. ¿Cómo operó exactamente ese proceso formativo en los individuos? ¿Qué tipo de experiencias concretas quebraron la nostalgia de Egipto? ¿Cómo se gestaron las heridas y las sanaciones? La Biblia nos da pistas en episodios mixtos: la traición del becerro, los castigos por la rebeldía de Coré, que veremos más adelante, las plagas, las serpientes que picaron, la roca que habla de provisión. Cada uno de esos episodios actúa como lección, como escalón en un entrenamiento espiritual que tiene por objeto el corazón. A medida que contemplamos la secuencia, surgen imágenes fuertes. Sol sobre el campamento, arena que parece no tener fin, el cansancio de caminar día tras día, pero también la presencia de la nube como sombra refrescante, la visión del maná como tablilla diaria que recuerda dependencia, y la vista de la columna de fuego como garantía de que Dios no los ha dejado. Estas imágenes son la paleta que el relato usa para mostrarnos que el desierto no es vacío, es hogar temporal de la formación, es un gimnasio donde el músculo de la fe se tonifica, donde la paciencia se fortalece, donde la comunidad aprende a confiar más en la promesa que en la comodidad. Mientras pensamos en nuestras vidas, quizás es inevitable oponer la pregunta: ¿qué aspecto tiene mi Egipto? ¿Qué confort conocido me atrapa de modo que, aún libre, vuelvo a una forma de esclavitud? Aquí la historia nos obliga a autocrítica. La libertad que no se asume con responsabilidad se convierte en mera movilidad sin destino. El desierto entonces no siempre es castigo. Muchas veces es la respuesta a nuestra propia necesidad de ser moldeados. En este punto del relato, nos encontramos en la encrucijada del envío de los espías y de la sentencia que transformó 40 días en 40 años. Es una tensión que no se agota en la historia, permanece como pregunta viva para cada oyente. El proceso que sigue, las rebeliones internas, las consecuencias de la soberbia, las respuestas curativas de Dios, aún no ha concluido. Hay personajes que aparecerán con su propio peso: Coré y sus conspiradores, la plaga que llama al arrepentimiento, las serpientes que llevan al pueblo a buscar remedio, elevando una solución providencial. También veremos cómo la figura de un líder puede tropezar y cómo la responsabilidad de Moisés tiene costos insospechados. Pero antes de llegar a esos episodios y de desentrañar con mayor claridad la lógica formativa de los 40 años, debemos quedarnos unos instantes con la pregunta que revuelve el alma. ¿Qué harías tú si la palabra de Dios te pidiera pasar por un desierto? ¿Responderías con incredulidad o con la disposición a ser moldeado? Si este tema te interpela, suscríbete y quédate hasta el final para caminar este trozo de historia que, sin duda, tocará el tuyo. La trama que sigue nos llevará a ver cómo las rebeliones internas se manifiestan, cómo Dios responde con justicia y misericordia al mismo tiempo, y por qué cada episodio apunta, en última instancia, más allá de Israel, hacia una esperanza mayor. Mientras piensas en tu respuesta, volvamos por un momento a la figura de Josué y Caleb. Su valentía no fue heroísmo ingenuo, fue fidelidad probada. Se opusieron a la corriente con argumentos sencillos: Dios está con nosotros.
Esa corta frase recoge la esencia del contraste en el campamento, la diferencia entre mirar al enemigo y mirar a Dios. Esa lección es clave para entender la duración del viaje. La tierra prometida no se toma simplemente con planos y fuerza humana. Se hereda cuando la comunidad ha aprendido a poner a Dios por delante de la dificultad. La formación del carácter es lo que permite que la fe ya no dependa de la vista inmediata, sino de la visión firme de la promesa. Sin embargo, las consecuencias de la incredulidad son palpables. El éxodo no se reduce a escenas épicas, incluye sufrimiento real, generaciones que mueren en el tránsito, promesas que no se realizan en la vida de quienes supieron dudar. Esta dimensión moral y trágica nos obliga a leer la historia con seriedad. No es una fábula donde el error se corrige mágicamente. Es una crónica donde las acciones humanas tienen peso real y eterno. Y aún así, pese a la dureza, la mano de Dios no se retira. La disciplina tiene una mira restauradora. Dios no desea la muerte del pecador, sino su conversión. La enseñanza es severa pero pedagógica. Si la comunidad no se transforma, el proceso se extiende hasta que la transformación ocurra. Llegamos a un punto de inflexión narrativo. La palabra que convierte 40 días en 40 años ya ha caído, y el campamento se enfrenta a la realidad de vivir en un desierto que tendrá rostro docente. Aquí el relato necesita respirar, y nosotros también. Nos detenemos ahora antes de avanzar a las rebeliones que seguirán, antes de contemplar las respuestas milagrosas y las sanciones dramáticas que se desplegarán. Cabe preguntarse, ¿cómo se vivió el día a día de esa transformación? ¿Qué disciplina concreta impuso el desierto? ¿Cómo actuaron los líderes en sus diferentes facetas? Esas preguntas nos conducen a historias que aún están por contarse. Enfrentamientos personales, pruebas colectivas, oportunidades de arrepentimiento y momentos de fe que pavimentaron el camino para la nueva generación. En los próximos episodios descubriremos que la lucha no fue solo externa, fue una lucha por el alma de la comunidad. Veremos cómo la rebeldía se manifiesta en figuras que desafían la autoridad establecida, cómo el orgullo se convierte en una grieta por la que entra la destrucción, y cómo, en medio de todo, Dios ofrece soluciones que señalan a un cumplimiento final más grande. Pero antes de proseguir, haz una pausa interna. Piensa en tu propia vida, en tus propias arenas y en los signos que Dios ha puesto para cuidarte y formarte. No mires simplemente la cronología de los hechos. Mira el propósito que sostiene la historia. Preparar, purificar, formar. Esa es la sorprendente razón detrás del viaje de Israel. Y aunque la palabra ya ha señalado el camino, quedan por delante escenas que mostrarán hasta qué punto el Señor se comprometió con la formación de su pueblo y hasta qué punto la obstinación humana pudo retrasarla. La palabra ya había caído, 40 años en la arena. Ahora el relato sigue su curso, y con él los episodios que muestran cómo actúa Dios y cómo reacciona la carne. No se trataba solo de marchar. Era una escuela de carácter donde cada prueba abría una lección, y donde cada caída mostraba la urgencia de un corazón cambiado. Veamos entonces cómo se manifestaron esas lecciones en rostros, palabras y decisiones concretas. La rebelión de Coré estalla como una grieta en la roca de la comunidad. Números 16. 3 nombres encabezan el motín: Coré, Datán y Abiram. No es solo ambición por el poder, es un desafío teológico. Cuestionan la distribución del sacerdocio, la autoridad mediadora, la estructura establecida que protege la santidad. Lo que empezó como una protesta se vuelve una crisis que pone en riesgo la vida del pueblo. La respuesta divina es drástica y simbólica. La tierra se abre, algunos son tragados, aparece la plaga, se pone en evidencia que la santidad no admite relativismos fáciles. Aquí hay una doble lección.
La primera, sobre la gravedad del orgullo que cuestiona el diseño de Dios. La segunda, sobre la seriedad de la autoridad instituida cuando ésta busca preservar la comunión con el Señor. Pero la reacción de Dios no es únicamente destructiva, es pedagógica. Hay elementos de advertencia y de purificación. La historia no exalta el poder por el poder, sino que deja claro que la estructura que protege la presencia de Dios es necesaria para que la comunidad no se desdibuje. Nadie puede tratar la santidad como algo negociable sin enfrentar consecuencias. Al mismo tiempo, la narración resalta el cuidado de Dios, incluso en medio del juicio. Se dan instrucciones para purificar el campamento, se restablecen orden y remedios. De nuevo, justicia y misericordia conviven. Poco después, la gente sufre otro tipo de quebranto. Llegan las serpientes ardientes que hieren a la multitud. Números 21. La prosperidad física se rompe con la violencia del veneno. Hay dolor, fallecimiento, clamor. Ante el peligro, el pueblo reconoce su pecado y suplica por salvación. Entonces surge un remedio sorprendente y cargado de tipología. Dios ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce y la coloque en un asta. Todo aquel que mirara a la serpiente y creyera quedaba sano. En esa imagen hay varias cosas importantes. Primero, que la solución llega no por eliminación automática del mal, sino por un elemento que lleva la mirada a la necesidad de fe. Segundo, que la solución misma es figura, no la serpiente en sí, sino aquello que señala a una curación más profunda. Esta serpiente de bronce será lectura teológica para todo creyente que se pregunta por la continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús mismo alude a ella, Juan 3, 14, 15, y la comunidad cristiana entiende que levantar la mirada hacia el símbolo fue, en su tiempo, un acto de fe que prefiguraba un levantamiento mayor en la cruz. No caigamos en la trampa de idolatrizar el objeto. La serpiente no sanaba por su materia, sino por la obediencia y la esperanza que el pueblo ponía en la palabra de Dios. Así, aún en la arcaica solución, la clave era una actitud del corazón. En estos episodios se hace visible un patrón que atraviesa todo el periplo. Cuando la comunidad responde con arrepentimiento y fe, Dios provee un camino de sanidad. Cuando responde con cerrazón o con orgullo, el proceso formativo se alarga y la disciplina se intensifica. No es mero cálculo mecánico, es una pedagogía divina. El contagio del pecado frena la entrada en la promesa. La conversión abre la puerta. Llegamos a Meribá, uno de los momentos más incómodos del relato, por lo que nos revela sobre el liderazgo. Números 20. Ante la falta de agua, el pueblo acusa a Moisés y a Aarón. La presión se vuelve insoportable. Dios ordena hablar a la roca para que ella dé agua. Pero Moisés, agobiado, golpea la roca 2 veces con su vara. El resultado es inmediato y doloroso. La provisión llega, sí, pero la sanción divina se aplica sobre Moisés y Aarón. No entrarán en la tierra prometida. ¿Por qué una pena tan dura sobre aquel que tantas veces intercedió y obedeció? Porque la santidad exige una obediencia que refleje la santidad de aquel a quien sirven. El error no es un fallo accidental sin consecuencias. Es una falta que descalifica en términos de misión. La frontera entre líder y comunidad es real. Los que guían cargan con una responsabilidad que las palabras no pueden evadir. Este episodio nos interpela directamente. ¿Qué esperamos del liderazgo? Perdonamos cuando la falta implica pérdida de confianza y de autoridad. La narrativa no pretende humillar al siervo fiel. Pretende enseñar que la santidad de la conducción no es un lujo, sino una condición para la entrada victoriosa. Para Moisés, la tristeza final es profunda. Después de años de servicio incansable, ve la tierra desde lejos, pero no entra.
Su lamento es también una lección para quienes gobiernan, enseñan o acompañan a otros. La fidelidad en los pequeños y en los grandes momentos cuenta. Y el que guía debe ser moldeado por una obediencia a prueba de facilidad. El final de la vida de Moisés es a la vez solemne y conmovedor. Deuteronomio 34. Subió al monte, contempló la tierra prometida y allí terminó su camino. No se trata de un castigo simple. Su historia es un testimonio de la gracia persistente de Dios y de la complejidad humana. Moisés fue el mediador perfecto para la ley, el libertador que no llegó a tomar la promesa porque su servicio tuvo límites. En su despedida se vislumbra la generacionalidad. La tarea pasa a otro nombre, a otra esperanza. Josué. El liderazgo transfiere la promesa a una generación dispuesta. Esa transición es clave para entender el diseño divino. No siempre el que abre la puerta entra. A veces el compromiso gestiona la continuidad. El relevo con Josué marca la consumación del proceso formativo. Josué, junto con Caleb, representa la fe que no se rinde ante la vista de gigantes, sino que se sostiene en la certeza de la presencia divina. Cuando la nueva generación cruza el Jordán bajo su mando, la imagen de formación culmina. No es el paso final de un pueblo que lucha por una parcela, es la concreción de una promesa realizada en manos de aquellos que aprendieron a depender del Señor. El tiempo del desierto, por tanto, no anula la promesa, la depura, la prepara para ser recibida por manos que han aprendido a confiar. Ahora bien, todo este relato histórico y teológico tiene implicaciones concretas para nuestras vidas hoy. No es una lección antigua sin eco, es un espejo que nos interpela. ¿Qué lugar ocupa en ti la nostalgia de Egipto? ¿Qué costumbres, seguridades o atajos están impidiendo que la promesa fructifique en tu vida? Para transformar la metáfora en acción, propongo que miremos 3 puntos de aplicación que surgen directamente del camino de Israel. Primero, examina tu Egipto con honestidad. El pueblo que marchó dejó atrás una esclavitud visible, pero conservó cadenas internas. Miedo, mentalidades, comodidades. Pregúntate qué patrones repites que te atan. La dependencia de la aprobación humana, la búsqueda de soluciones fáciles, la resistencia a la transformación. Haz una lista sincera de esas comodidades que te impiden entrar en la promesa. Habla con alguien de confianza, busca rendición y confiesa esas ataduras. La libertad no se mantiene sin contrición y sin entrega. Segundo, responde a tus crisis con fe, no con pánico. Cuando aparecen serpientes, es decir, cuando el veneno llega a lo más íntimo, la reacción más sabia no siempre es el activismo frenético, sino la mirada de fe que reconoce la necesidad y se vuelve a Dios. Practica pequeños actos de fe, obedecimientos visibles que te exponen a la provisión divina. Si en la comunidad hay decisiones que requieren valentía, toma la postura de Josué y Caleb, declaraciones de confianza acompañadas de acciones concretas. No minimices la realidad. Acércate a ella con la certeza de que Dios actúa. Tercero, cuida y respeta la autoridad y la santidad. No confundas sumisión ciega con fidelidad, pero tampoco banalices la necesidad de orden espiritual. Si eres líder, vigila tu corazón. La tentación del orgullo, la fatiga que lleva al atajo, la frustración que hace golpear la roca en lugar de hablarle pacientemente, todo eso puede costar muy caro. Si no eres líder, ora por quienes conducen, acompaña en humildad y somete tus motivaciones a la corrección bíblica. La comunión sana se sostiene cuando cada uno asume su responsabilidad. Además, la generación del desierto nos enseña algo crucial sobre la esperanza mesiánica. Cada figura, cada símbolo, cada episodio apunta hacia un cumplimiento mayor.
Jesús como el verdadero Josué, que no solo conduce al pueblo a una tierra, sino al reposo definitivo. Jesús como la roca que acompaña a su pueblo. Jesús elevado que, como la serpiente de bronce, ofrece vida a todo el que mira con fe. Juan 3, 14, 15. No transformes la tipología en doctrina nueva. Es una lectura que une las promesas y muestra la coherencia del plan redentor. La cruz no anula la historia de Israel, la culmina, donde el desierto probó al pueblo y lo preparó para entrar en la tierra. La cruz y la resurrección nos ofrecen la posibilidad de un corazón renovado desde dentro. Volvamos, por un momento, a tu desierto personal. ¿Cómo se vive día tras día la formación? El desierto no solo es sequedad, es disciplina en lo ordinario. Es aprender a depender por la mañana cuando no hay pan, es caminar por la tarde cuando las fuerzas flaquean, es ver la columna de nube en los momentos más oscuros. Para que esto no sea mera retórica, propongo prácticas concretas, simples y aplicables. 1. Rutina de dependencia. Establece un tiempo diario breve, pero fijo para la palabra y la oración. No se trata de cantidad, sino de consistencia. El maná fue porciones diarias. Tu transformación también requiere alimento cotidiano. 2. Comunidad de responsabilidad. Encuentra 2 o 3 personas con las que puedas compartir derrotas y avances. El desierto no debe vivirse en aislamiento. La formación madura en compañía fiel. 3. Obediencias concretas y puntuales. Identifica una acción que se oponga a tu nostalgia de Egipto y córtala. Si tu Egipto es la autosuficiencia, elige una dependencia práctica. Pide ayuda, acepta corrección, busca mentores. 4. Entrenamiento en la gratitud. Registra cada día 3 indicios de la provisión de Dios. Con ello, entrenas la memoria para que la canción del mar no sea un recuerdo pasajero, sino una convicción permanente. Estas prácticas no son atajos mágicos. No prometen que pronto no volverás a caer, pero son herramientas que ayudan a cambiar hábitos y a formar el músculo de la fe. El desierto, al principio, es lugar de dolor. Con la constancia, puede convertirse en campo de entrenamiento para la esperanza. También es necesario hablar de la dimensión generacional que atraviesa toda la narrativa. Las decisiones de hoy afectan a quienes vendrán detrás. Si tu vida está marcada por la incredulidad, no solo te afecta a ti, tu familia, tu iglesia, tu entorno espiritual pueden sufrir sus consecuencias. Por el contrario, si eliges la fe y la obediencia, estás invirtiendo en un legado que permitirá que otros entren en su promesa. Pregúntate, ¿qué herencia espiritual quiero dejar? ¿Semillas de duda y amargura o raíces de confianza y testimonio? Hay quienes escuchan esta narrativa y sienten una tentación peligrosa. Minimizar la gravedad del pecado con la excusa de Dios es misericordioso y creer que nada tiene consecuencias. La Escritura enseña que la misericordia y la justicia no son contrarias, se complementan. Dios es paciente, pero también es soberano. Su paciencia invita al arrepentimiento. Su justicia preserva la integridad del plan redentor. Por eso la invitación no es a vivir con temor paralizante, sino a vivir con reverencia activa, dispuestos al cambio. A lo largo de estas escenas también aparece un hilo de consuelo que no podemos dejar de subrayar: la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad humana. Aun cuando la generación se extravía, Dios no rompe la promesa. Su compromiso con el pacto persiste. En el desierto hubo provisión, hubo perdón, hubo señales. La intervención divina fue evidente, incluso cuando la respuesta humana fue tibia o perversa. Esta tensión nos dice que aunque nuestras faltas sean reales y conlleven consecuencias, la mano de Dios no se retira para siempre. Él sigue ofreciendo caminos de arrepentimiento y restauración. Esta es una verdad que calma y al mismo tiempo exige. Hacia el final del camino de Israel,
Hay una mirada que debemos contemplar y hacer nuestra, la de Moisés desde el monte, viendo la tierra sin poder entrar. Esa imagen es dolorosa, pero también es rica en significado. Moisés representa a quienes han entregado su vida al servicio de una promesa que quizá no verán consumada. Si te sientes así, si has quemado fuerzas en la obra y no ves el fruto prometido, no descartes aún la fidelidad de Dios. A veces, nuestro servicio es un eslabón más en una cadena que trasciende nuestra propia entrada en la promesa. No subestimes el valor de tu fidelidad, aunque el desenlace personal sea distinto al esperado. Llegamos, por tanto, a la conclusión de la sorpresa que nos trajo el título. Los 40 años no fueron una arbitrariedad. Fueron el tiempo suficiente para que una comunidad aprendiera a dejar atrás las ataduras, para que la promesa no fuera tomada por manos incrédulas, para que la generación que entrara en la tierra fuese capaz de mantenerla. El desierto funcionó como crisol, campo de entrenamiento y escenario para la formación del carácter colectivo. El viaje de Israel nos muestra que la geografía de la promesa no garantiza la posesión. La verdadera ocupación de la tierra requiere un corazón transformado. Antes de cerrar, quiero proponerte 3 decisiones prácticas, simples, que pueden marcar la diferencia en tu travesía personal esta semana. 1. Decide renunciar a una comodidad que te ancle a tu Egipto esta semana. Escríbelo y compártelo con alguien que te sostenga. Hazlo público para aumentar la responsabilidad. 2. Haz un acto de fe público y concreto. Una reconciliación, una confesión, un compromiso de servicio, algo que exija valentía y que te posicione hacia la promesa. 3. Si estás cerca del liderazgo, pide a alguien que te evalúe con humildad. Si eres liderado, ora por tus guías y ofréceles apoyo en vez de críticas destructivas. Si hoy eliges dar un paso así, no prometo que el camino será fácil. Sí te aseguro que será auténtico. Dios no desperdicia la fidelidad. Y ahora te invito a una decisión. Si sientes que hoy debes dejar una nostalgia detrás, si te toca salir de tu Egipto y permitir que el desierto te moldee, escribe en los comentarios "confío" o comparte brevemente una decisión que has tomado. Si necesitas oración específica, dilo y, si lo deseas, pide que oremos por algo concreto. Esta comunidad no es solo audiencia, es cuerpo que se acompaña. Terminaré con una súplica breve, humilde y confiada al Padre, reconociendo que sin Él no hay paso seguro en la arena. Señor, sabemos que muchas veces preferimos lo conocido a lo que Tú nos ofreces. Perdónanos por las veces que hemos mirado atrás. Danos fortaleza para elegir la fe, para obedecer en lo pequeño y en lo grande, y por Tu Espíritu forman en nosotros el carácter que precisa la promesa. Que la memoria de Tus actos poderosos no sea solo recuerdo, sino fuerza viva que transforme nuestro caminar. Amén. Si esta palabra te ha hablado, comparte este mensaje con alguien que esté en su desierto. Ayúdalo a ver que el tiempo en la arena no es mero castigo, sino oportunidad para nacer de nuevo en la confianza. Y si hoy decides confiar, escribe "confío" y cuéntanos un paso que tomarás. Que la paz del Señor te acompañe en cada jornada.